El mundo ha cambiado. Lo noto en el agua, lo siento en la tierra, lo veo en el polen. El paisaje que conocemos hoy es un fiel reflejo del pasado. La vegetación actual es consecuencia de la historia, del cambiante clima, del fuego y su ingobernable fuerza, de las diferentes formas de cultivar y pensar la tierra. Mi trabajo es entender cómo hemos llegado hasta aquí. Soy especialista en arqueología medioambiental. Busco en la vegetación del presente las huellas del pasado. Para entender los cambios del medio ambiente a través del tiempo, hace falta una herramienta útil. El polen atrapado en las torreras, los lagos, diferentes espacios naturales, el carbón que se ha quedado atrapado en los sedimentos. Voy reconstruyendo la historia de la vegetación para entender cuál ha sido la evolución de un paisaje a lo largo de los años. Cómo el bosque se transformó en dehesa, por las montañas se extendieron los pastos, y aquellos lugares que nunca debieron cultivarse se han convertido hoy en paisajes que nadie esperaba encontrar bajo el sol. Puedo ver los cambios climáticos que trajeron sequías, o cómo el ser humano ha transformado todo a su paso, a fuego y arado, abriendo claros en el bosque para cultivar, adentrándose en la espesura con su ganado y su hacha, cambiándolo todo. Tendré que llegar donde ningún investigador ha querido ir hasta ahora, Montes de Toledo, donde solo la naturaleza es dueña de las abruptas pendientes y los caminos han desaparecido bajo la sombra de los árboles. No quiero una tesis normal. Vamos a extraer turba de puntos estratégicos repartidos por toda el área de estudio. Procesaremos las muestras tras enviarlas a datar para extraer hasta el último grano de polen, espora y microfósil que pueda darnos información sobre cómo ha cambiado el entorno. Quiero el cum laude. Vamos a enfrentarnos al fuego rastreando cada fragmento de carbón atrapado en el sedimento. Si los incendios son de origen natural o antrópico, lo sabremos. Pero tú estás segura. No. Pero a veces el camino te empuja. Tendremos que aprender a mirar el color de la tierra para encontrar el momento justo del cambio. Sentir el pulso del hierro para saber cuándo se transformó todo. Calcular la edad de cada muestra para no perdernos ni un instante. Y cuando lo tengamos todo, juntaremos cada una de esas piezas del puzzle, el polen, el carbón y la geoquímica. ¿Y para qué? Para entender el presente que hoy vemos y construir nuestra identidad. Para encontrar nuevas herramientas que hagan frente a los cambios que se avecinan. Y para hacer historia, porque esto también es arqueología.